Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Manuel Miranda y en este video vamos a analizar cómo responder la parte de habilidad matemática del examen GMAT. El examen GMAT contiene una pregunta y a partir de esta pregunta yo voy a tener dos declaraciones. En estas declaraciones o en estos enunciados yo voy a tener información que me va a ayudar a poder resolver esta problemática. Y dentro de las opciones de respuesta se encuentran enumeradas desde la A hasta el inciso E. Vamos a analizar en qué consiste cada una. Primero, la opción A. La opción A me dice que por sí solo el enunciado 1 es suficiente, pero que por sí solo el enunciado 2 no contiene la información necesaria para resolver el problema. O sea, la 1 está bien, pero el 2 no. Para el inciso B, la declaración 2 es suficiente, pero la declaración 1 no contiene las suficientes respuestas o la suficiente información para tener la respuesta. Entonces, tachamos la 1 y nos quedamos con la 2. La opción número 3, que es el inciso C, dice que ambas juntas, como si hicieran la fusión, son suficientes para responder, pero ninguna de ellas por separado lo es. Es decir, la 1 no tiene información junta, completa, la 2 tampoco, pero si las juntamos, tenemos aquí toda la información completa. En el inciso D, dice que cada una de las dos por sí solo es suficiente. O sea que tanto el 1 como el 2 me pueden dar la información necesaria para resolver este problema. Y por último, en el inciso E, dice que ni siquiera haciendo la fusión, o sea, juntando las dos respuestas o los dos enunciados, ni siquiera con eso es suficiente para responder esta pregunta. Entonces, una vez que nos ha quedado claro cuáles son las opciones de respuesta, nosotros vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Este diagrama de flujo nos conduce a la manera en que nosotros podemos resolver esto. Primero, si la 1 tiene lo suficiente, tengo que revisar la 2. Si la 2 es suficiente, la respuesta es D. Si la 2 no es suficiente, la respuesta es A. Si la 1 no es suficiente, pero la 2 sí tiene la información necesaria, entonces la respuesta es B. Si la 2 no es suficiente, después de que la 1 tampoco lo fue, tengo que analizarlas juntas. Si juntas es suficiente, la respuesta es C, pero si juntas no son suficientes, entonces la respuesta es E. Vamos a proceder a resolver algunos ejemplos. En el primer ejemplo, yo tengo un personaje que es un joyero, un vendedor, que compra, o un revendedor, por así decirlo, que compra, que compra un anillo y este lo compró por $10,000. Decimos dólares porque está en inglés, ¿verdad? Y le vendió el anillo a una persona llamada Judith. Esto es bien importante. Siempre debemos identificar las partes importantes del problema, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto pagó Judith por el anillo? Y entonces, nosotros vamos a analizar los dos enunciados que tenemos así. Por sí solo el problema no me da la información que yo necesito. Sin embargo, cuando yo analizo esto, dice que la ganancia o el lucro de este personaje fue del 50%. Y una vez que yo ya sé que lucró con un 50% de lo que le costó, quiere decir que si yo obtengo el 50% de 10,000, que es multiplicarlo por 0.5, que es su equivalente decimal, yo puedo obtener que la respuesta es 5,000. Y si eso le sumo lo que me costó,
o lo que le costó al joyero o al revendedor, quiere decir que el precio que Judith pagó fueron de 10,000, perdón, de 15,000. Es 10,000 más 5,000, serían 15,000. Esto es lo que Judith pagó. Significa que como respuesta, el enunciado o la declaración 1 es suficiente por sí sola para poder que yo llegue al resultado, para hacer que yo llegue al resultado. Entonces, aquí tengo que analizar la parte número 2. Dice que el monto que el revendedor, vamos a llamarle el revendedor, pagó por el anillo fue 2/3 partes del monto que Judith pagó. Si nosotros tenemos esto, podemos aplicar perfectamente una regla de 3. Si 10,000, que suponemos dólares porque está en inglés, 10,000 equivale a las 2/3 partes, ¿cuánto dinero equivale a al monto completo? ¿Sí? O a los 3/3. Sabemos que 3/3 es una fracción que equivale a 1. Si aplico yo la regla de 3, me quedaría que 10,000 por 1 es 10,000. Dividido entre 2/3 me daría lo siguiente. Sabemos que por concepto, 10,000, las divisiones de fracciones se hacen cruzados. 10,000 por 3 me daría 30,000. Y 1 por 2, por el denominador de un número entero, es 2. Y 30,000 medios, pues es equivalente a 15,000. Por ambos caminos y con la información diferente de los dos enunciados, nosotros llegamos a ambos resultados o al mismo resultado por ambos caminos. Significa que si ambas satisfacen por sí solas, porque no necesitamos complementar de una de otra, entonces la respuesta sería el inciso D. Y eso lo podemos corroborar en nuestro diagrama. Si la primera y la segunda, entonces mi respuesta es D. Vamos a analizar otro ejemplo. Este ejemplo nos dice que tenemos un símbolo que es un vacío, que es un cuadrado vacío, que representa el tercer dígito de un número de 5 dígitos, 62,000 algo y 79. ¿Sí? ¿Qué número representa este cuadrito? Bueno, pues puede ser cualquier dígito. La pregunta sola no me da a mí la opción de que yo pueda decir de 0 al 9 qué dígito va allí. Sin embargo, tenemos dos enunciados. El primero nos dice que el número real es un múltiplo de 3. Y vamos a recordar algo que se llama criterios de divisibilidad. ¿Sí? Un criterio que nosotros tenemos que recordar es que un número es múltiplo de 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Ese es el primero que nosotros tenemos que analizar. Vamos a analizar ahora el primer enunciado. ¿Sí? Este enunciado es el que nosotros vamos a especificar ahorita. En este enunciado, yo tengo 62,000 algo 79. Voy a comenzar sumando los dígitos. 6 más 2 más 7 más 9.
6 más 2 es 8, 8 más 7 es 15 y 15 más 9 es 24. ¿Sí? La suma de estos dígitos me da 24, que es un múltiplo de 3. Por lo tanto, para la primera, el 0 como dígito cumple la condición o hace que este sea un múltiplo de 3, puesto que ya la suma de los demás me da 24, que es un múltiplo de 3. O sea, con 0 yo voy a tener la suma de 24. Con 1 me da 25. 25 no es múltiplo de 3. Con 2 me da 26, que tampoco es múltiplo de 3. Pero si yo coloco el 3 en ese espacio o en ese cuadro vacío, la suma me daría 27. Y 27 sí es un múltiplo de 3. Luego iría con 6 para que me dé 30, que también es múltiplo de 3. Y luego iría con 9, que me da 33. ¿Sí? Analizamos la declaración 1 y vemos que no es suficiente porque tengo 4 posibles respuestas para este cuadrito. El 0, el 3, el 6 y el 9. Entonces, esta información por sí sola no me ayuda a poder resolver este problema. Pero vamos a analizar el siguiente. La suma de los dígitos, de estos dígitos, es divisible entre 4. ¿Sí? Entonces, ya supimos que la suma de 6 más 2 más 7 más 9 me da 24, que 24 también es divisible entre 4. Por lo tanto, el 0 también es una opción. ¿Sí? De ahí 28, para que la suma me dé 28, que es divisible entre 4, entonces aquí tiene que tener un 4. Luego, para que me dé 32, que es el siguiente divisor, número que se puede dividir entre 4, aquí debe de ser 8. Y el siguiente sea 36, pero yo solamente tengo dígitos del 0 al 9. Entonces, hasta ahí pudiera terminar. Y vemos que aquí también yo tengo este, que tiene 3 opciones. Por lo tanto, por sí solo, tampoco me es viable poderlo utilizar. Sin embargo, me queda otra opción. Cuando ninguno de los dos, yo puedo juntar la información que tienen ambos. Y si juntando la información yo puedo llegar a una respuesta, entonces tendría yo una solución. ¿Sí? En este caso, si yo junto la información que este dígito es un múltiplo de 3 y que también la suma de sus dígitos es divisible entre 4, con estas dos condiciones juntas, yo pudiera decir que entonces voy a buscar los coincidentes entre estas dos listas de números. Y vemos que el número que coincide es el 0. El 0 coincide en ambos. Y entonces ahí ya tengo una respuesta. El número que va aquí es un 0. El número sería 62,079. Esa sería mi respuesta. Y como juntos, haciendo la fusión, si correspondían a una respuesta, entonces el inciso de respuesta es C. Si no hubiéramos llegado a una solución, hubiera más de una sola solución para este problema, entonces pudiéramos decir que la respuesta sería E. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Espero que sea de su agrado. Que tengan excelente día.